nombre bendito del Hijo de Dios, que la paz sea con todos ustedes. Vamos a ver en el marco de la celebración del día del Shabbat, en la que Dios terminó y cesó y reposó de toda su obra. Y aquí estamos para hacer memoria de la vida que está en el cielo, en la tierra y en el mar, y también para hacer memoria de la resurrección del Hijo de Dios. En ese marco vamos a ver, en ese marco de celebración, veremos el tema de esta escuela sabática, que lleva por título El otro consolador, y que está tomado de aquí de San Juan 14:16, que dice: y os dará otro consolador. Y qué bueno que está soportado por medio de este capítulo y este versículo. Vamos al objetivo. Entender que tanto nuestro Señor Jesús como el Espíritu de Dios toman el papel de consoladores, ya que ambos nos dan esperanza de vida. Lectura bíblica. Tito 3, del versículo 3 al 8. Pero antes de que pasemos a la lectura bíblica de Tito 3 al 8, vamos a ver aquí en el primer párrafo lo que significa consolar. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consolar significa aliviar la pena o aflicción de alguien. El profeta Jeremías, en su libro de Lamentaciones, expresa con claridad la función que tiene un consolador. Y ya tiene 2 puntos y dice: dar reposo al alma, aliviar el alma, curar la pena y la aflicción. Del libro de Lamentaciones vamos a ver aquí en la versión Reina Valera antigua, o vamos a ver esta versión, Biblia versión israelita nazarena, del libro del profeta Jeremías, porque él escribe Lamentaciones, capítulo 1, versículo 16. Estamos en el capítulo 1. Y dice: allí por estas cosas lloro, mis ojos se anegan en lágrimas, se ha alejado de mí el consolador que pudiera revivir mi espíritu. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el adversario. Dice: se ha alejado de mí el consolador. Cuando fueron sitiados, Israel fue sitiado por los babilonios. Y aquí es interesante ver por qué se alejó de él el consolador. Y espero que más adelante lo podamos ver y entender. Y ahora nos regresamos nuevamente. Más bien la vamos a ver ahora en la versión Reina Valera antigua, en el capítulo 3, capítulo 3 de Tito, del versículo 3 al 8.
dice en la versión Reina Valera Antigua 1602. Dice el versículo 3: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Aquí le está hablando pues Tito, a la iglesia, pues a los que ya procedieron al arrepentimiento y que ya no eran así, pero que en otro tiempo, dice, éramos. Y este mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación y de la salud, lo estaba llevando Tito por medio del Espíritu Consolador. Y les decía que aquel en otro tiempo éramos rebeldes, dice, y extraviados. Vamos a ver esta palabra porque es importante, dice extraviados. Y vamos a verla acá en un diccionario de sinónimos y antónimos. Extraviado. ¿Qué quiere decir? Pervertido, corrompido, que en otro tiempo éramos ¿qué? Corrompidos, pervertidos, depravados, descarriados, o sea, rebeldes, necios. Todo esto es necedad y todo esto es pecado, porque yo no conocía el pecado o la concupiscencia, y todo esto es concupiscencia. Dice perdidos, extraviados, perdidos, traspapelado, despistado, desorientado. Y luego dice también olvidado, descuidado, confundido, desorientado, entonces descaminado, así como dice aquí. Y ya nos aclara más que quién es este extraviado, que ya está corrompido, depravado, descarriado, pervertido, viviendo en malicia. Por eso dice más adelante el apóstol Tito, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, pues estaba depravado ya, extraviado, y en envidia aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Y todo esto es pecado o infracción de la ley, todo esto. Entonces, pero aquí también menciona otra palabra que dice sirviendo a concupiscencias. Si nosotros vemos no es bueno quedarse con la definición que nos dice el diccionario, porque es un diccionario nada más. Sí nos ayuda bastante, pero nosotros tenemos que confirmarlo con las demás escrituras para que esa definición se encuadre dentro del pensamiento divino. Entonces, por eso vamos a ver aquí a lo que Tito le llama concupiscencias, y en toda la escritura. Si nosotros vemos en el diccionario de la Real Academia Española, como vimos aquí
primer párrafo que menciona el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero aquí está viendo de la palabra consolar relativo al tema principal, pero eso no es todo, es una parte que nos va a ayudar. ¿Qué quiere decir consolar? ¿Sí? Esa misión que tiene el Espíritu Santo, así como el Hijo de Dios y el Padre, la misión era venir a consolar a su pueblo. Pero ¿cómo lo iba a consolar? ¿Con qué lo iba a consolar? Y todo eso lo tenemos que encontrar en la Escritura. No nos debemos conformar con lo que el diccionario dice. Si nos es de mucha utilidad, entonces, volviendo a nuestras escrituras, aquí dice Tito que sirviendo a concupiscencias. Entonces, la misma escritura nos va a ayudar a entender qué son las concupiscencias. El diccionario dice es un deseo desordenado, pero ya va a ser muy diferente cuando vean aquí a Pablo, el apóstol Pablo, en el libro a la epístola escrita a los Romanos en el capítulo 7. Dice, el pecado que mora en mí. Dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Sí? Porque tampoco conociera la concupiscencia. Ya ven cómo Pablo habla aquí de la concupiscencia. Y así lo debemos de entender, y claro, coincide con la definición del diccionario, que es un deseo desordenado, pero aquí ya nos da más exactitud, más un entendimiento más correcto. Dicen, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, la concupiscencia pues es pecado, porque tampoco conociera la concupiscencia o el deseo desordenado si la ley no dijera, no conocieras. Entonces, eso es una concupiscencia, pero no solamente esto, sino todo lo que vamos a encontrar donde Dios nos dice que no, donde Dios nos está dando mandamientos prohibitivos de no hacer. ¿Por qué? Porque todo esto es un deseo desordenado, por eso Dios nos dice que no lo hagamos. El adulterio, ustedes se acuerdan de los mandamientos de Dios que nos dice no adulterarás. ¿Por qué? Porque es una concupiscencia, es un deseo desordenado, que teniendo mi mujer yo ponga los ojos en otra mujer, y nos está diciendo Dios que no. Y así lo mismo que dice no robarás, y así todos los mandamientos. Y si vemos toda la ley de Moisés, también vamos a encontrar en muchas partes que nos está diciendo que no lo hagamos. Por ejemplo, dice que no os juntéis en yugo con las bestias, y así. Y así en toda la ley de Moisés vamos a encontrar esta palabra que dice no, que son mandamientos prohibitivos de no hacer, pero también hay mandamientos prescriptivos de hacer, ¿sí?
entonces todo eso nos resumiría en las obras de la ley, le llamaríamos las obras de la ley. Pero ahorita no es el caso, porque no es el tema, ¿sí? Dicen, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia. Volviendo, vean, vamos a ver otra versión internacional. En Romanos, nuevamente en el capítulo 7, nuevamente 7, dice la nueva versión internacional, dice: ¿qué concluiremos? Que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. O sea, lo malo. Y el pecado es transgresión de la ley. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Aquí no menciona la palabra concupiscencia. Vamos a ver esa versión, la versión israelita nazarena, y vamos otra vez a ver. En la epístola a los Romanos, en el capítulo nuevamente 7, y dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Entonces aquí la concupiscencia pues la usan como pecado, y está bien, ¿sí? Porque la concupiscencia es pecado, y esa concupiscencia la traemos en pecado, dice, nos concibió nuestra madre, ¿sí? O en concupiscencia. A veces así fue, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué esa concupiscencia pues viene desde Adán y Eva, ¿sí? Viene desde allá. Por eso el hombre muere, pero también este es otro tema. Volvamos nuevamente a la epístola de Tito, del capítulo 3, nuevamente, del versículo 3, que dice: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, corrompidos, depravados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice: más cuando se manifestó la bondad, aquí se refiere al espíritu de bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, y ese espíritu de amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habríamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Aquí vamos, esos versículos nos están revelando que la función del Espíritu Santo es no solamente es enseñar, no solamente nos va a recordar, sino también Él está llevando a cabo la regeneración
¿sí? ¿De quién? Pues de estos hombres o de este hombre que vive en malicia y envidia aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Este versículo 3 es el común denominador de la imagen terrena y animal que tiene el hombre, que tienen todos los hombres, ya sean ricos, ya sean pobres, ya sean intelectuales, ya sean analfabetas, ya sean ignorantes, y es el común denominador de quienes nos gobiernan, ya sean del partido del PRI, del partido del PAN, del partido del PRD, del partido que sea, y es el común denominador del mundo empresarial, del mundo de la farándula, y es el común denominador que vamos a encontrar en el mundo. Por eso hago un llamado a los jóvenes para que cuando vayan a tomar esposo o esposa, sepan bien que este común denominador se encuentra en los muchachos del mundo, en las muchachas del mundo, y sean muy cuidadosos para que ustedes trabajen con ellos en el Evangelio y los conviertan, ¿sí? Entonces, la función de este Espíritu Santo no solamente es venir a consolar, sino que va a venir a ayudar al hombre a regenerarlo y a renovarlo Esa es la misión del otro consolador, pero no solamente es la misión de él. Ese otro consolador, si ustedes de acuerdo, iba con Pablo, iba con Jesucristo. De los apóstoles iba con ellos cuando ellos iban predicando el Evangelio de la muerte y la resurrección. Venían llamándolos al arrepentimiento. Venía llamando al arrepentimiento de la condición de estos hombres rebeldes, extraviados, corrompidos, ¿sí? Pervertidos, depravados, descarriados, ¿sí? Perdidos, despistados, desorientados, ¿sí? Entonces, y estos son los que tienen la necesidad de un Salvador. De hecho, es la humanidad entera, pero se manifiesta esa bondad de Dios porque Dios es benigno y lo está llamando a ¿qué? Al arrepentimiento. De ahí que el Evangelio de la salud, en el marco del Evangelio de la salud, porque todo esto, el extravío, se da en las personas que están enfermas, y todas estas concupiscencias, porque Dios así, desde su punto de vista, así ve al hombre. La envidia es una enfermedad para Dios. El odio aborrecible es una enfermedad para Dios, una enfermedad de tipo neurótico. Y que al llevar estos estilos de vida, ¿qué va a pasar con esos hombres? ¿A qué los va a llevar todo esto? Estas concupiscencias y deleites diversos, sabiendo que por eso Proverbios nos decía que el hombre es como la muerte, que nunca se llena y nunca dice basta, nunca se llena de todos estos deseos desordenados, y los va a llevar a ¿qué? Los va a llevar a la pérdida ¿de qué? De todos los vínculos sociales, y en medio de ese extravío los va a llevar a ¿qué? A que pierdan ¿qué? A su familia, que pierdan a sus hijos, que pierdan trabajos. Los va a llevar a ¿qué? A que se suman todo este extravío, los va a llevar a que se suman en las adicciones
que tiene el mundo. Entonces, porque ahí se pueden contar como 600, 700 adicciones, y nos ponemos a contarlas, vamos a encontrar muchas. Y entonces, ahí es cuando debe de aparecer ese consolador que va con nosotros para hacer ese llamamiento de el arrepentimiento para el perdón de estos extravíos, porque Dios está en Cristo reconciliándolos, Dios está en Jesucristo. Esa es la misión del Consolador. Decimos, no, pues es la misión de Él, pues fíjense que no, va con nosotros, Él nos va a ayudar a lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, ¿sí? Porque hemos aprendido de la doctrina del Maestro, el Espíritu Consolador toma del Hijo de Dios, de ahí toma. Está en San Juan ese versículo. Entonces dice que Dios está reconciliando al mundo. Vamos a verlo aquí en la epístola segunda a los Corintios del capítulo 5. Vean cómo dice el ministerio de la reconciliación. Dice en el versículo 15, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque todo el pecado de esos extravíos del hombre, Dios lo carga sobre el Cordero de Dios, porque Él vino a pagar todas esas concupiscencias que está en el hombre. Él viene a pagar todo ese pecado y lo carga sobre el Hijo de Dios, para que ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos, que ya no vivan para sí y que para sí mismos, y que ahora lleven ese evangelio del arrepentimiento junto con ese otro consolador. La escuela es muy bonita, pero si yo no la hago realidad, sobre todo los que están encargados de la administración de una iglesia, sobre todo los obreros, no se diga también de toda la iglesia, ¿sí? Que ya no iban para sí, más para aquel que murió resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, pero ya no lo conocemos, ¿sí? Porque en otro tiempo dice que éramos extraviados, ¿sí? Y no hacíamos caso, pero ahora ha llegado el tiempo de hacerle caso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles todas esas cosas viejas? Éramos rebeldes, extraviados, en malicia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros, viviendo en concupiscencias y delicias. Dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, nosotros llevamos ese anuncio de que su pecado es perdonado, porque el pecado es como una carga pesada, y cuando el hombre confiesa la maldad de su pecado y es perdonado, ahí estamos
reconciliándolo con Dios por medio de quién, del Espíritu Santo, por medio de quién, de Jesucristo, por medio también de nosotros, porque también nosotros colaboramos, ¿sí? ¿Y qué viene después cuando recibimos el perdón? Pues viene el consuelo y el alivio de nuestra alma, porque todo eso nos estaba ahogando, nos estaba matando. Una vida de muerte, era una vida de infierno, era una vida que no queremos recordar ya, todos los que pasamos por ahí. Por eso es bien importante este tema de esta escuela, que se haga realidad en sus vidas, en nuestras vidas. Hemos recibido esta reconciliación que no es más que el perdón de nuestras faltas por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios estaba, dice, en Cristo reconciliando el mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Y esa palabra de la reconciliación se da dentro del Evangelio, del Evangelio de qué, de la paz, del Evangelio de la salud, dentro del marco del Evangelio de la gracia de Dios, porque por esa gracia estamos siendo perdonados, ¿sí? Pero esa gracia no queda en el perdón, esa que debe de pasar después de que somos perdonados. ¿Qué va a pasar? Pues somos consolados, ¿sí? Y de ahí, ¿qué va a pasar? Pues entramos en ese reposo, en el descanso del alma. ¿Y de ahí qué más? ¿Y de ahí qué más va a pasar? Que somos, ¿qué? Revividos porque estábamos muertos. Y Él nos, ¿qué? Nos ha resucitado, ¿sí? ¿Pero por quién? Pues por ese consolador, a través de nosotros. Ese consolador, por eso nuestras palabras no deben ser nuestras palabras, las palabras deben ser de las que el Maestro nos enseñó, para que todos seamos una cosa, el Espíritu Santo sea una cosa, Jesucristo sea una cosa en nosotros y el Padre una cosa en nosotros, y llega esa unión, ¿sí? Por eso no le debemos meter nada de nosotros, sino sujetos en las Escrituras como está escrito, y se haga efectiva esa sanidad del alma. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados, ¿qué? Reconciliados con Dios, ¿sí? Nosotros llevamos ese consuelo, y ahí que el profeta Isaías decía: consolaos, consolaos, pueblo mío, consolaos, que doble ha recibido de su pecado, porque su pecado es perdonado, ¿sí? Entonces vamos a ver en Isaías capítulo 40, el versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Y a ellos se les dio primero este llamamiento de salud, ¿sí? Primero a ellos. Vamos a ver o a continuar con el cuadernillo que dice: es verdad que la palabra que aparece en Juan 14:16, o sea, esta como consolador viene en el griego parakletos, que significa abogado o consolador. Pero en este caso se considera que la palabra adecuada es consolador, ya que se pronuncia justamente cuando el Hijo de Dios estaba a punto de dejar a sus apóstoles
y les promete que le pediría al Padre que enviara al Espíritu Santo, el cual sería un consolador que aliviaría sus penas, su soledad y los momentos tan difíciles que pasarían. Este consolador se mantiene en la iglesia hasta el día de hoy, ayudándonos a sobresalir de la condición en que nos encontramos, porque aunque somos perdonados, pero muchos le seguimos fallando, porque el justo 7 veces cae y 7 veces se vuelve a levantar, porque no hay un hombre que nunca peque, lo decía el sabio Salomón. Y entonces este consolador se mantiene en la iglesia, porque también así lo dice en Segunda de Corintios. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios en el capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Dice aflicciones de Pablo, pero son aflicciones por hacer el bien, no por hacer el mal. Las aflicciones vienen por esas dos cosas, por hacer el bien o por hacer el mal. Y aún nosotros seguimos siendo afligidos por hacer el mal. El mal, a veces involuntariamente, a veces porque no lo sabemos todavía, y a veces porque no hemos crecido como debemos. Entonces las aflicciones, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. ¿Ya vieron? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia. Entonces eso se da dentro del marco de ¿qué? Del ministerio de la reconciliación. Cuando estamos haciendo así, estamos guardando la ley, la verdad en la ley, la estamos haciendo realidad en nuestras vidas, estamos dándole cumplimiento, porque el apóstol San Pablo así lo dice: llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros estamos llevando ese consuelo a los que están en cualquier angustia, ¿qué está pasando? Que estamos dando cumplimiento a la ley de Moisés. Así que por un mandamiento lo estamos guardando, así lo dice también el Maestro, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué pasa? Él toma control sobre nosotros. ¿Qué pasaría en un corazón angustiado, acongojado? ¿Qué pasa en el cerebro, en el corazón, en el pensamiento? Unos se van al suicidio y otros caen en pecado sobre pecado. El Consolador es el que nos está ayudando, nos está dando fuerzas en todo, nos detiene en todo el mal, porque nos está recordando lo que el Maestro le dijo que nos recordara. Mas si somos atribulados es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados es por vuestra consolación y salud. Y vuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Entonces nosotros somos compañeros del Espíritu Consolador, no podemos decir que no, porque Él habita en nosotros, y seamos una cosa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿sí? Y así es que entonces lejos de ser unos mutiladores del cuerpo, tenemos que llevar la consolación y la reconciliación y la súplica por cualquier hermano que se porte mal o no lo sabemos,
o cualquiera de nosotros, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. ¿Sí? Y ya nos sigue diciendo, ¿sí? El cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará de tanta muerte, o sea, levantamientos de falsos, calumnias, vituperios, persecuciones, etcétera. Así que volviendo allá a la epístola de Tito de nuestra lectura bíblica, capítulo 3, continuamos. Dice: mas cuando se manifestó esta bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, que esa consolación va acompañada también de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, para que dé consuelo a nuestra alma. Pero también nosotros debemos de dejar que el Espíritu nos regenere, nos renueve. Debemos de dejar, porque Dios da gracia aquí a los humildes, porque aquí estamos hablando de hermanos humildes, de ovejas, estamos hablando de ellos con espíritu manso y humilde, para que esa regeneración y esa renovación del Espíritu Santo obre y nos cambie. Porque dice que el que no fuere como un niño no podrá ¿qué? Entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Y las predicaciones que están sustentadas en las Escrituras, aunque no nos gusten, si vienen de la Escritura, debemos de aceptar toda esa regeneración, toda esa renovación, todas esas amonestaciones que vienen del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Aquí la palabra justificados es todo un tema de la justificación, pero no lo vamos a ver hoy. ¿Esto qué quiere decir? Para que justificados por su gracia, ¿qué quiere decir? Que Dios nos pase de un estado, de todo lo que lee en el versículo 3, de un estado de extravío y de rebeldía, así como leímos en 2 de Corintios capítulo 5, que Dios no nos está imputando pecado, no nos está imputando todo esto, ¿sí? Y fuimos ya perdonados, ¿sí? Y debemos de llevar este mensaje a todos. O sea, ¿cuánto vale? ¿Qué valor tiene ir a visitar a familias que viven en angustia, dolor, cuando el padre es vicioso, drogadicto, o es jugador de juegos de azar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale que llevemos ese mensaje? Entonces, la justificación se da cuando Dios nos pasa de este estado de extravío y de malicia y de envidias aborrecibles a un estado de ¿qué? De gracia, ¿sí? Quiere decir un estado de ¿qué? De perdón, y de ahí de ¿qué? De regeneración, y de ahí de ¿qué? De renovación. Y entonces ahí viene ese consuelo, allá aparece consuelo, porque el efecto de saber
que Dios nos está perdonando, pues esos efectos de salud y de justificación. Dios nos está justificando por la fe en el Hijo de Dios. Ya no nos justifica de otra manera, sino por la fe de Jesús. Óiganlo bien, de Jesucristo. Que es muy diferente de decir la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Entonces, tenemos que aprender bien cuál es la fe de Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ¿de quién? De Jesucristo tenemos paz para con Dios, o sea, tenemos consuelo, ¿sí? Entonces Dios nos pasa de un estado así, de un estado de una mente carnal, totalmente terrenal, nos pasa de un estado totalmente animal a un estado de ¿qué? De gracia, de tolerancia. La gracia que es, Dios te sobrelleva ya te perdonó y te sigue sobrellevando y te sigue lavando en el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Así es que entre más palabras escuchemos, pues el lavamiento es mejor y más rápido y nuestra salud se dejará ver presto, ¿sí? Pero si tenemos flojera, sobre todo en los obreros, y todavía seguimos con la flojera, estaríamos ante una persona que es aborrecedor de lo bueno. Si al estudio le damos 20 minutos o 30 minutos, estaríamos ante aborrecedores de lo bueno. Lo que dice Timoteo, donde vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Amadores de sí mismos, ¿sí? Entonces dice que pues ya somos justificados, pasados de un estado de pecado a un estado de ¿qué? De perdón y de justificación. Seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras, ¿sí? Ya de aquí en adelante el Espíritu Santo va a hacer que nosotros Él va a procurar que nosotros nos gobernemos en esas buenas obras, porque Él nos las va a enseñar, porque Él tiene el discernimiento de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Porque en el mundo de confusión, en el mundo cristiano, a lo bueno muchas veces le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces debe hacerse en ese marco de la enseñanza de la doctrina de Cristo, que nos está dando ese discernimiento del bien y del mal, para que nosotros gobiernos, administremos nuestra vida familiar, nuestra vida en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces y tenemos que acudir siempre a las Escrituras. Volviendo a nuestro cuadernillo, dice que este Consolador se mantiene en la iglesia hasta el día de hoy, y ya sabe, y esa misión del Consolador es la misión de Cristo, y la misión de Cristo es nuestra misión. La misión de Dios es nuestra misión, para que seamos ¿qué? Una sola cosa. Cuando no es así, no hay comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ni con nosotros. No va a haber comunión. No hay lo vamos a decir, lo vamos a leer aquí en la Escritura. Miren, en la epístola del Evangelio según San Juan, en el capítulo 17,
todas mis cosas, versículo 10, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. ¿Sí? O sea, es la comunión, ¿sí?, del Padre, del Hijo, que estamos de acuerdo con esa misión de llevar ese mensaje de la reconciliación. Al llevar ese mensaje de la reconciliación, ¿qué mensaje estamos llevando? El mensaje del Evangelio de la paz. ¿Sí? Y al venir esa paz, pues viene ese consuelo, ¿sí? Viene ese alivio de nuestra alma. Por eso el Evangelio decía: Jesucristo es para los pobres, para los humildes, ¿sí? No es para todos. Que Dios quiere que sea para todos, pero la mayoría endurece el corazón para no recibir la palabra de esta reconciliación. Y es la misión de todos los obreros, y entonces va a ser un obrero efectivo. ¿Sí? Entonces, volviendo ya a su cuadernillo, dice: aquí está otra parte de la escritura, y aquí vamos a ir terminando ya. El último párrafo nos dice: con base en lo anterior podemos comprender que nuestro Señor y Maestro dio cumplimiento a lo expresado por el profeta Isaías. Isaías 61:1, que dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel. Y esto tuvo su cumplimiento. Esta era la misión. Esta es la misión del Consolador, de Jesucristo y de todos nosotros. Y aquí se estaría dando cumplimiento a la ley de Moisés. Recuerden que la verdad la contiene la ley de Moisés, y esa verdad la viene a hacer realidad el Hijo de Dios, y nos las viene a enseñar cómo, ¿sí? Y aquí la estamos viendo en Isaías capítulo 61:1, la estamos viendo. Dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. ¿Qué espíritu? ¿El espíritu de qué? De sabiduría, el de conocimiento, el de consejo, el de poder, el de ciencia, el espíritu de qué? Mansedumbre. ¿Espíritu de qué? Espíritu de Jehová, espíritu de fe. Hame enviado a predicar. No te envíen aquí, cuando dice hame enviado, o sea, le dio mandamiento. Esta es la ley, le dio mandamiento. Y luego Jesucristo le dio mandamiento a los apóstoles, ¿sí? Y luego los apóstoles les da mandamiento a los que venían aceptando este evangelio. Ahora es así también con nosotros. Nosotros tenemos este mandamiento. Oye, pero es diferente. No es diferente a la ley de Moisés. No es diferente. ¿Sí? No los sacerdotes iban a predicar el evangelio. Lo dice Salmos. No iban a enseñar la Torá, no iban a enseñar la ley. Nada más que aquí con Jesucristo Él nos está enseñando que así le vamos a dar cumplimiento a la ley.
Ya este tema del que les estoy hablando lo veremos en un tema especial. Y esta es la ley de Cristo, esa es la ley del Padre. Han enviado a predicar buenas nuevas de quién, a los abatidos, a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Ya lo estuvimos viendo. Ya lo estuvimos viendo en el epistolatito. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Sí? Pues ya vimos, lo estuvimos viendo aquí lo vamos a ver otra vez en Tito, en capítulo 3. Dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados, extraviados, y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. ¿Sí? Las pasiones, y esclavos ¿de qué? Pues del pecado. Las pasiones son pecado, y hay placeres en sus excesos que son pecado, cuando nos pasamos más allá del dominio propio, porque la vida misma es un placer, pero tenemos que aprender a vivir. Dice: y vivíamos en malicia y en envidia aborrecible. Cuando esto se exacerba y lo llevamos al cielo, detestables, y nos odiábamos unos a otros, ¿a qué lleva al hombre? ¿A qué está llevando a las naciones, a los hijos de los hombres, a los padres de familia, a los matrimonios? ¿A qué nos está llevando ese exceso, estos excesos? Que éramos desobedientes y necios, pues nos lleva al abatimiento, porque después de esto se convierte en una carga pesada, como lo manifestaba David, se convierte como una carga pesada. Por eso Jesucristo dice: yo me he enviado a predicar buenas nuevas ¿a quién? A los abatidos. ¿Sí? Que ya no pueden vivir, destruidos, derrotados, ¿sí? Quebrantados. ¿Sí? Los excesos llevan al quebrantamiento del corazón del hombre. ¿Sí? A eso lo lleva cuando no tienen este espíritu consolador, cuando no tienen este espíritu de sabiduría, este evangelio de la paz. ¿A qué lo va a llevar? Pues a la muerte poco a poco. ¿Sí? Jesucristo viene con esta misión de vendar, de aliviar. Vendar, ¿qué es? Pues es aliviar, que dice la palabra consolar, aliviar la pena, la aflicción de alguien. Entonces, vendar con aceite. ¿Sí? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, a llevar estas buenas nuevas, el perdón de Dios al hombre abatido, quebrantado de corazón. Viene a llevarle este mensaje de libertad a los cautivos, ¿sí? Y a los presos abertura de la cárcel. Esa es la grande misión del Hijo de Dios y del Espíritu Santo y de todos nosotros, solo juntamente con ese otro consolador, ¿sí? Entonces por eso Jesucristo decía aquí en San Mateo, vamos a ver en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, dice, versículo 1: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra comenzó a enseñarles, diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quiénes son los pobres los pobres en espíritu? Los que están oyendo ese llamamiento. Esa
esas buenas nuevas del perdón de Dios, esas buenas nuevas de la reconciliación, y se hacen pobres delante de Dios, se hacen débiles, confesando que, humillándose, confesando su pecado. ¿Sí? Por eso les decía, el Evangelio no es para todos. ¿Sí? Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que lloran de haberle faltado a Dios, de haberle fallado a Dios, de haber desamparado a mis hijos, a mi mujer, de haber ofendido, de haberlos maltratado, de no darles la vida que debía haberles dado, y lloran en su quebrantamiento de corazón, y lloran de arrepentimiento. Entonces, por eso hay ese consuelo, porque serán consolados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados y perdonados. ¿Qué más? Aliviados. ¿Qué más? Porque en ellos se va a iniciar de ahí desde el momento que creen que pase, pues el Espíritu Santo de Dios hace ese lavacro en su corazón, empieza a hacer ese lavacro, empieza a ser circuncidado, ¿sí? Y entonces ese hombre empieza a regenerarse, y ese hombre continúa renovándose en el espíritu y de su mente, ¿sí? Dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De ahí que la misión del Consolador que debe ir junto con nosotros, sea una misión no solamente del otro Consolador, sino también el de nosotros, el de todos nosotros, ¿sí? Entonces ya voy a ir terminando en esta parte, quiero recalcarla. Dice, hame enviado a predicar. Esta palabra que dice, hame enviado a predicar, después del Hijo de Dios envió a sus discípulos y también los envió a predicar. Esa es la ley de Cristo. Así vamos a guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? De este real sacerdocio que habla Pedro, porque después él los manda aquí en el mismo San Mateo, en el capítulo 28. Él les enseña qué habían de predicar, y este es un obrero efectivo, ¿sí? Porque la Escritura tiene 66 libros. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Por dónde voy a empezar? Les pregunto. ¿No por aquí? Entonces, vean lo que dice en San Mateo capítulo 28, la gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice, vayan, oíd, o vayan, y hagan ¿qué? Discípulos. Dice, vayan, pero hagan discípulos por todas las naciones, ¿sí? Y luego viene la otra parte, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es su mandamiento, ¿sí? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora vamos a ver, hace la versión internacional. Vamos a ver la Reina Valera antigua, la que ustedes tienen aquí, que la tienen en sus manos en el capítulo 28, y dice,
otra vez la gran comisión. Dice, y como le dieron, le adoraron, mas algunos dudaban, porque lo vieron resucitado. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vean como dice aquí, id. O sea, les dio mandamiento, los mandó, igual aquí lo que dice Isaías, hame enviado a predicar. ¿Sí? El Hijo después le ordena a los apóstoles, y esa doctrina tenían los apóstoles. Por eso Efesios dice, fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y luego dice, ¿qué más? Doctrinad. En la otra versión dice, hacer discípulos. Pero aquí yo les pregunto, ¿qué le van a enseñar a los gentiles? ¿Qué se va a enseñar? Les pregunto, ¿qué se va a enseñar? Les dio mandamiento y les dijo, id y adoctrinad o hacer discípulos. Formación de obreros. Y es para todos. Pero, ¿qué debe de contener? Yo les hago una pregunta. La respuesta la tienen las Escrituras. ¿Sí? Decía Jesucristo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué contiene la doctrina? ¿Sí? Y así vamos a ser discípulos, y así estamos en armonía con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. No está así, no vamos a prosperar, ¿sí? Porque no obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después, ¿qué les dijo? Bautizándolos, es el otro mandamiento. Ya nos dice la forma, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se acabó, es un mandamiento. ¿Sí? Se acabó. Aquí no hay más que obedecer, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí vuelve a mencionar las cosas que os he mandado, porque su doctrina, la doctrina de Jesucristo, tiene mandamientos. Y uno de ellos es que vayan a ¿qué? A predicar el Evangelio de la reconciliación. Eso es lo que se enseñó primeramente, antes de todo, primeramente. Así lo dice San Pablo. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿sí? Y él lo vuelve a repetir a través de Marcos. Él les dio un mandamiento a través de Marcos, en el capítulo 16, y les dice, y les dijo, id. Aquí les vuelve a decir, Jesús comisiona a los apóstoles, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí habla más claro. En el otro decía ir y doctrinar, y aquí dice predicar el Evangelio. Entonces la doctrina tiene que el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Ya viene todo lo demás, ¿sí? Y ya para ir cerrando esta escuela, vamos a ver lo que dice el apóstol Juan. Nuevamente el apóstol Juan en su capítulo 14, espero encontrarlo. Dice: respondió Jesús y díjole: el que me ama mi palabra guardará. ¿Qué les dijo él? Y adoctrinad. ¿Y qué más? Bautizando. ¿Y qué más? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que me ama mi palabra, ¿qué? Guardará. Y mi Padre, ¿qué? Le amará.
y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Se acabó? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Órale, ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Quién puede contradecir esto? Si queremos ver más, podremos ver más. ¿Sí? Cualquiera que se revela al Padre y al Espíritu Santo no tiene al Hijo. ¿Sí? Así lo dice en Primera de Juan. Así es que ya con esto terminamos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Paz a vosotros.